inicio, vamos a comenzar de lleno. Les saluda a todos, hay 111 personas. Para no perder más tiempo, a veces me gusta saludarlos de uno por uno. Me da mucho gusto que estén todos completamente por aquí. Entonces, les mando un saludo a todos y vamos a comenzar. Fíjense, vamos a platicar un poquito de los acuerdos conclusivos. Eh, es una a partir de, si podemos empezar, Santi, con las láminas, con la siguiente. Es una figura que a partir del 2014 una importancia muy grande e importante. Por eso es trascendental que conozcamos este 2004, que se publicó precisamente el 5 de enero del 2004, en la cual se estableció, hoy en día, establece ese artículo 18b que la defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes estará a cargo de la PRODECON. Y obviamente a partir también del 23 de junio del 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación precisamente lo que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que establece ese artículo primero, la importancia de esta ley. Fíjense, lo que establece la presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. Y lo interesante también es la posición jerárquica que se le establece a esta ley. Fíjense lo que dice: en defecto se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. Entonces, desde el punto de vista jerárquico normativo, pues entramos que primero aplica la Ley Federal de Derechos del Contribuyente lo que diga la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y solamente en defecto de lo que establezca esta ley se va a aplicar las leyes fiscales, y obviamente por aplicación primera del Código Fiscal de la Federación, en defecto de las leyes, entra el Código Fiscal de la Federación en acción. Entonces, desgraciadamente, no la conocemos o no la aplicamos como debe de ser, ¿no? Los derechos, dice el artículo primero, y garantías consagradas en la presente ley en beneficio de los contribuyentes también le van a ser aplicables a los responsables solidarios. Vamos para adelante, por favor. Si ustedes recuerdan, también en ese artículo de la misma Ley Federal de Derechos del Contribuyente nos es un catálogo general de derechos del contribuyente. Ese artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente señala que son derechos generales de los contribuyentes los siguientes. Y vamos a enfocarnos un poquito para no verlo todo, ¿no? Hemos abordado en otras sesiones los derechos de los contribuyentes, que precisamente me parece trascendental estudiarlos. Hay veces que en algunos diplomados que he participado he podido recomendar que un diplomado en fiscal hoy en día no está completo si no viene un módulo específico de derechos del contribuyente. Tenemos una ley general de derechos del contribuyente, hay mucho de donde cortar el materia de aplicación de derechos del contribuyente. Por eso es importante conocerlos. Vamos a abordarlo un poquito únicamente desde el derecho establecido en la fracción 13 de este artículo 2 de la Ley Federal del Contribuyente, que habla de que el contribuyente tendrá derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Cuando la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación, obviamente puede encontrar que un contribuyente no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, pero es un derecho fundamental del contribuyente el corregir su situación fiscal. Efectivamente, por X, Y o Z razón, no he cumplido con mis obligaciones fiscales, pero estoy ahorita en el momento oportuno para corregir mi situación, optar por corregir mi situación. Entonces, aparece lo que es en un momento dado la buena fe del contribuyente y tendrá derecho a corregir su situación fiscal. Precisamente es un derecho consagrados en este artículo 2, en su fracción 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Adelante, Santi, si me haces favor. Y entonces, es precisamente aquí donde cobra una importancia relevante el tema de los acuerdos conclusivos, ¿no? Tenemos por ahí también, obviamente, cuándo nacen los acuerdos conclusivos. Si nosotros analizamos lo que es la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ahí no se establece precisamente la figura de los acuerdos conclusivos, sino que es una figura que nace derivado de la iniciativa de reformas por ahí que presentó el Ejecutivo Federal en septiembre del 2013, precisamente para modificar el código
en esa iniciativa de reformas, en el que estaba el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Adelante, Santi. Se establece iniciativa de reformas eh, como antecedentes precisamente. La adición, ahí lo vemos, en ese decreto que presenta el Ejecutivo Federal, se presenta, como lo vamos a ver por acá, abajito, no sé si estén viendo que señalo con el mouse, no me acuerdo si se alcanza a distinguir, en la parte del medio hacia adelante dice que se adiciona al Código Fiscal de la Federación el capítulo segundo del título tercero, denominado de los acuerdos conclusivos, ¿no? Que comprenden los artículos 69C, 69D, 69E, 69F, 69G y 69H del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es una adición importante a partir de la reforma fiscal de 2014. Es dentro de las cosas muy positivas que vienen en esa reforma. Recordemos que la reforma fiscal de 2014 es las reformas fiscales más trascendentales y más grandes y sobre todo más agresivas en contra del contribuyente, y que se establecieron muchísimas situaciones muy agresivas para el contribuyente que nos quejábamos, pero pues definitivamente una de las más importantes para nosotros es desde el punto de vista de derecho del contribuyente, es precisamente la adición de este tema de los acuerdos conclusivos, ¿no? Dentro de la exposición de motivos se establece precisamente, retoma un poquito esto el Ejecutivo Federal al establecer en esa exposición de motivos, precisamente señala el contribuyente que establece el derecho a corregir la situación fiscal de los contribuyentes con ejercicio, ¿no? Con motivo, perdón, del ejercicio de facultades de comprobación. Dice, en ese sentido, el 32 del Código Fiscal de la Federación dispone que iniciado el ejercicio de facultades de comprobación únicamente se podrá presentar declaración complementaria de las formas especiales extranjeras 46, 48 y 76 del mismo ordenamiento. Esto es presentar solo declaraciones complementarias derivado de una visita domiciliaria o revisión de gabinete y cumpliendo con el pago de las multas según lo establece el artículo 76, es decir, aquella declaración de corrección fiscal, ¿no? Y precisamente eso, para ofrecer, dice, dentro del principio de ofrecer todas las facilidades a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal, se propone como un medio alternativo de regularización durante el ejercicio de facultades de comprobación la figura de los acuerdos conclusivos, mediante la adición de un capítulo 2 denominado de los acuerdos conclusivos al título 3. Y en el título 3 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Ese título que habla de las facultades de las autoridades fiscales, que empieza precisamente con todas las facultades que tienen, sobre todo en materia de revisiones, por ejemplo, en el artículo 42 que establece la figura de la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, a partir del 2014 también C42 fracción novena como adición a la revisión electrónica, ¿no? Todo el tema de las facultades de determinaciones presuntivas, etcétera. Dentro de ese título se establece un capítulo segundo que le llama de los acuerdos conclusivos. Es decir, para terminar precisamente lo que es las revisiones, las facultades de la autoridad fiscal, el contribuyente va a tener precisamente esta figura de los acuerdos conclusivos, que ahorita vamos a analizar más a fondo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esta propuesta de la figura de los acuerdos conclusivos, se considera la participación institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con lo cual, dice, ¿no? Se va a propiciar que el procedimiento para llegar a los acuerdos conclusivos se desarrolle de manera transparente. Y en caso de alcanzarse estos, dicha institución constataría que los mismos se encuentren apegados a las disposiciones jurídicas aplicables, esencialmente en lo que hace los derechos de los contribuyentes. Fíjense lo importante de la figura de la conclusivo. Lo que buscamos a través de esta figura también, definitivamente, es que la autoridad fiscal respete los derechos de los contribuyentes y la Procuraduría velar por los derechos e intereses de los contribuyentes. Responde por ello, es importante que
a través de esta figura, la Procuraduría no pierda de vista su labor trascendental en el sentido de velar por los derechos del contribuyente. Ahorita lo vamos a ver más adelante, algunas situaciones en especial. Y obviamente, esencialmente en lo que los contribuyentes, dicha instancia intervendría, fíjense, como facilitadora, como una facilitadora y testigo del procedimiento para la adopción de dichos acuerdos. Vamos a más adelante a comentar cómo se da ese tipo de situaciones. El acuerdo conclusivo va a ser opcional, ¿no? Va a ser a petición del contribuyente. Si el contribuyente está siendo sujeto de una facultad de comprobación de la autoridad fiscal, llámese visita domiciliaria, llámese revisión de gabinete, o llámese en un momento dado revisión electrónica, ¿no? De estas nuevas facultades que tenemos en el 42 fracción novena a partir del 2014, definitivamente va a poder optar, si es decisión del contribuyente, porque se llega a la adopción de un acuerdo conclusivo. Vamos a ver más adelante específicos, ¿no? Se plantea, lo vamos a comentar también, dentro de los motivos, ya que se planteaba prever, como beneficio la condonación en la primera ocasión del 100% de las multas, lo cual también es muy importante, ¿no? Vamos a ver, déjenme comentar esa parte que es interesante también y es importante analizarlo. Fíjense, en la medida de que no es limitativo, el acuerdo conclusivo se puede ejercer en subsecuentes ocasiones. Lo único que nos limita es que la primera vez vamos a tener la condonación de las multas al 100%. Eso es una de las razones esenciales del acuerdo conclusivo, que en la primera vez que optemos por el acuerdo conclusivo vamos a tener el derecho al 100% de la condonación de multas. Pero el acuerdo conclusivo es ilimitado, o sea, si yo tengo para el ejercicio siguiente, puedo volver a adoptar un acuerdo conclusivo, y si al ejercicio siguiente tengo otro, puedo optar por adoptar un acuerdo conclusivo. Es decir, no me limita el número de veces de la adopción de acuerdos conclusivos. Lo que me limita es la condonación de multas única y exclusivamente para la primera vez que yo adopte un acuerdo conclusivo, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Dice la exposición de motivos que presenta el Ejecutivo Federal. Pues brindar facilidades a los contribuyentes para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Se propone establecer que no procederá medio de impugnación contra el mismo y que únicamente surtirá efectos para el contribuyente que lo celebre. Esto es importantísimo, por lo que no generarán precedentes. Oye, me es aplicable porque se parece al mío y quiero que lo apliquen igual. No genera precedentes, es independiente uno de otro, ¿no? Cada uno se va a tratar de forma aplicable específicamente al caso en particular. A partir de aspectos concretos y específicos, dice, respecto a los cuales manifieste su inconformidad. Es decir, no se trata de un pronunciamiento genérico aplicable a todas las circunstancias, que hay que tener muy en mente, ¿no? No podemos generalizar, ni va a generar esto como algún tipo de jurisprudencia, como lo hacemos en un momento dado para efectos de los tribunales fiscales o federales. No surte efectos. Cada caso va a tratar en forma específica. Cada caso se desahogará conforme a las particularidades del mismo. En cada caso se ofrecerán pruebas de una u otra forma y en la medida de que todo ello concuerde, vamos a tener de una u otra forma una mejor o no tan favorable adopción del acuerdo conclusivo, ¿no? No porque se haga genérico nada más, lo vamos a aplicar todos. Esa es una de las figuras trascendentales de del acuerdo conclusivo. Bien, dice, ¿no? Aún en el supuesto que existen dos casos similares, no podría aplicarse automáticamente el mismo acuerdo con el segundo contribuyente, puesto que habría que iniciar el procedimiento nuevamente a fin de corroborar que se trata de un supuesto, ¿no? De entrada primeramente. Bien, vamos a entrar al análisis de los artículos precisamente que nos señalan lo que es la figura de los acuerdos conclusivos y que es objeto de estudio de la presente sesión, ¿no? Fíjense entonces, tenemos que a partir del 2014 se adiciona un capítulo 2 al título 3 del Código Fiscal de la Federación que se llama de los acuerdos conclusivos y va a estar a partir de los artículos 69C en adelante. ¿Qué nos establece este artículo 69C?
De entrada ya lo dijimos hace rato, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para adoptar un acuerdo conclusivo? Primer requisito, el contribuyente debe ser objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, ¿no? A que se refiere el artículo 42, fracciones segunda, tercera o novena del Código Fiscal de la Federación. Segunda, ya lo hemos comentado, revisión de gabinete. Fracción tercera, visita domiciliaria. Fracción novena, la nueva ejercer facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal mediante las revisiones electrónicas. Entonces, si yo soy sujeto de una visita domiciliaria, revisión de gabinete o una revisión electrónica, de entrada podré adoptar, si es necesario, un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Pero para que yo lo pueda adoptar, precisamente debo no estar de acuerdo con los hechos o omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional. Estamos hablando de acta parcial o acta final. Son dos actas dentro del procedimiento fiscalizado de la visita domiciliaria. Si hablamos del oficio de observaciones, hablamos de la revisión de gabinete, y si hablamos en un momento dado de la resolución provisional, hablamos de aquella resolución que puede emitir conforme a 42 fracción novena, hablando de las revisiones electrónicas. O sea, cada una de las facultades de comprobación tiene una forma de terminar o en un momento establecer hechos o omisiones en contra del contribuyente, ¿no? Y que estos hechos o omisiones obviamente puedan entrar el incumplimiento de las disposiciones fiscales. Si yo me ubico en uno de estos supuestos, puedo optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Y lo interesante es que este acuerdo conclusivo podrá versar, dice, sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados. Y será definitivo en cuanto al hecho o omisión sobre el que verse. Por ejemplo, imagínense que yo soy sujeto a una visita domiciliaria, la autoridad fiscal detecta que tengo ciertos depósitos bancarios en mi cuenta bancaria. Yo le dije que habían sido unas aportaciones al capital de los socios o bien unos préstamos a lo mejor de uno de los socios o de mi esposa. No me cree. No cree que esos depósitos provengan de dineros que podamos comprobar, y en ejercicio de facultades de comprobación determina en forma amplia que son ingresos acumulables omitidos, que no los estoy declarando, que omití esos ingresos, y entonces califica los hechos. Hay calificación de hechos, y es un hecho que determina en un momento dado puede entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales. ¿Por qué? Porque yo no lo consideré como ingresos y la autoridad fiscal lo está calificando como tal. Y entonces, al momento en que me califica esos hechos, yo podré optar en un momento dado sobre un acuerdo conclusivo. Obviamente, la autoridad fiscal ya determinó esto a lo mejor en la última acta parcial. Recordemos que entre la última acta parcial y el acta final tengo 20 días para poder en un momento dado desvirtuar precisamente todos los hechos u omisiones que la autoridad fiscal determinó en esa acta. O bien, puedo ir directamente a un acuerdo conclusivo, nadie me limita a ello. Voy ante la PRODECOM y le digo: PRODECOM, aquí tengo mi acta, mi última acta parcial, en la cual la autoridad fiscal está determinando estos hechos que pueden implicar el incumplimiento de disposiciones fiscales y de los cuales yo no estoy de acuerdo. Al no estar de acuerdo, vengo a adoptar el acuerdo conclusivo. ¿Qué va a pasar? Lo que vamos a activar precisamente es un acuerdo alternativo de solución de controversias, ¿no? Es un medio alterno de solución de controversias, en el cual la autoridad va a decir: ok, firma el acuerdo conclusivo, una solicitud de acuerdos conclusivos, dime los hechos sobre los cuales no estás de acuerdo, obviamente cumpliendo ciertos requisitos que vamos a ver, ¿no? Un escrito donde diga, pues obviamente, mi nombre, domicilio, RFC, identificación, cuál es el desarrollo del acto de autoridad que está ejerciendo para efectos de identificar el procedimiento fiscalizador, cuáles son los hechos, en qué documento constan, etcétera, etcétera. Dime cuáles son los hechos y dime las razones, los argumentos de derecho por los cuales tú consideras que la autoridad fiscal está mal, ¿no? Y vamos a sentarnos, vamos a ver por qué la autoridad está determinando esto,
y de acuerdo a las pruebas y argumentos de fondo que tú me aportes, vamos a ver quién tiene la razón, ¿no? Vamos a llegar, como su nombre lo dice, a un acuerdo conclusivo, que concluya las facultades de comprobación de la autoridad, que concluya el procedimiento fiscalizador, pero en específico que concluya sobre la observación de los hechos que implican el incumplimiento de disposiciones fiscales. Entonces, vamos a ver en qué termina. ¿Qué pasa, por ejemplo, nos sigue diciendo ese artículo 60? El acuerdo conclusivo lo vamos a poder adoptar en cualquier momento, a partir de que dé el inicio de ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. ¿Cuál es el reto? Que la autoridad fiscal ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones. Por lo regular, la calificación de hechos o omisiones se da precisamente en estos documentos, ¿no? En la revisión de gabinete, precisamente, en el oficio de observaciones, en la lista domiciliaria, en la última acta parcial o en el acta final o en la resolución profesional de las económicas. Ahí la autoridad fiscal califica hechos u omisiones, pero sin embargo, si yo tuviera algún otro documento, a lo mejor un acta parcial, donde ya la autoridad está calificando los hechos o omisiones, desde ese momento puedo iniciar la apertura del acuerdo conclusivo, la adopción del acuerdo conclusivo. Es decir, no necesito esperarme al acta final, o al acta parcial, al oficio de observaciones, o lo que sea. Siempre y cuando yo tenga un documento oficial donde ya la autoridad fiscal está calificando esos hechos u omisiones, ¿no? Entonces también es una parte importante del momento procesal en el cual yo puedo adoptar el acuerdo conclusivo. El único requisito para adoptar el acuerdo conclusivo, dos requisitos, entonces, perdón, no único, dos, que haya calificación de hechos o omisiones y que se adopte antes de que se notifique la resolución donde se determine el crédito fiscal, ¿no? Eso es lo importantísimo. No debe de haber notificación de crédito fiscal. Si ya me notificaron un crédito fiscal, quiere decir que ya dejé pasar yo todas mis oportunidades de ahorro para poder probar, y uno de ellos, el acuerdo conclusivo, ¿no? Vamos a ver por qué es importantísimo el acuerdo conclusivo. Precisamente porque es una etapa, ¿no?, dentro de la parte oficiosa, dentro de la parte en la cual la autoridad fiscal lleva a cabo el desahogo de sus facultades de comprobación, y en la cual puedo probar. Por eso es lo trascendental, puedo probar. Y lo mejor con el acuerdo conclusivo es que pruebo ante cero, que está encargado de velar por que se protejan mis derechos como contribuyente, como lo es la PRODECOM, ¿no? Entonces la PRODECOM, en ejercicio de sus facultades, tendrá también la obligación de velar porque mediante esa calificación de hechos que hace la autoridad fiscal, no se violen derechos del contribuyente. Y obviamente, aunado con las pruebas de argumentos que yo haga valer en un momento dado, pues definitivamente que será una parte trascendental dentro del desarrollo dentro de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, en las cuales yo podré en un momento dado convencer a la autoridad que esos hechos o omisiones que ella califica en mi contra, pues que pueden no ser así, ¿no? No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda. ¿Alguien de los presentes tiene experiencia en acuerdos conclusivos? ¿O alguien de los presentes al menos está en ejercicio de facultades calificando hechos o omisiones y que ya más o menos tenga en mente que pueda presentar un acuerdo conclusivo? A ver si por ahí nos van comentando de su experiencia, ¿no? Vamos a seguir. ¿Cómo vamos a hacer el acuerdo conclusivo? Dice el contribuyente que opte el acuerdo conclusivo, dice el artículo 69D. Recuerden que son 6 articulitos, ¿no? Son 6 articulitos, los cuales se establece la figura de los acuerdos conclusivos. Hay un poquito más de fondo también en los lineamientos que establece la PRODECOM, que ahorita los vamos a comentar, para poder llevar a cabo este acuerdo conclusivo. Fíjense, 69D. Dice que el acuerdo conclusivo lo vamos a
a tramitar a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. A través de la PRODECON vamos a ir a tramitar el acuerdo conclusivo. Oye, yo tengo aquí un acta, ¿no? Última parcial o un acta final en la cual definitivamente me están diciendo que yo tengo ingresos omitidos porque tengo ciertos que me había hecho mi suegra y resulta que yo le dije que eran préstamos, le aporté los documentos, pero porque para la autoridad no es suficiente y como no logro desvirtuarlos, son ingresos omitidos. Apartado del YETU, igual, ¿no? 10 millones de pesos ahí como ingresos omitidos, los mismos. Apartado del IVA, valor de actos o actividades por los que no se ha, pagado. Y entonces tengo un efecto de un 30% del impuesto a la renta, 17 en YETU y 16 en IVA, por esos 10 millones de pesos. Desgraciadamente la autoridad nunca, no hace nada, te los acumula tanto para efectos de ISR como para efectos de YETU. Y lo que me he dado cuenta también es que, recuerden por la mecánica del artículo 8 de la ley del YETU, 10 de la ley del YETU, en su momento, el ISR pagado lo tengo que acreditar contra el YETU, pero la autoridad no lo hace, ¿no? Que lo haga el contribuyente, pero yo te determino las contribuciones omitidas, ¿no? Y entonces resulta que viene 30 de IVA, perdón, 30 de ISR, 17 de YETU, 16 de IVA. Súmenle, 46 y 17, 63% de esos 10 millones de pesos. De entrada, me va a decir la autoridad fiscal, me debes de esos 10 millones el 63% de contribución. Actualización, recargos y multas, pues esos 10 millones ya se convirtieron en 12, ¿no? En un momento dado, en vez ¿cómo se llama? De pagar 10 millones que me prestaron, pues hasta debo los 10 y a calificación de hechos. Bien, vamos a ver por aquí, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Buenos temas, ok, gracias Maggie. Rafa, ¿por qué es a través de la PRODECON? Rafa, porque lo establece 69D, de entrada, ¿no? Te lo diría. Por el 69D al establecer, del Código Fiscal de la Federación estamos hablando, al establecer esta figura, establece que se tramite a través de la Procuraduría. Por disposición de ley, punto. Pero aparte porque la PRODECON es la encargada de velar por los derechos del contribuyente. Y aquí podemos estar ante la presencia de una violación de derechos del contribuyente. Y por ende lo vamos a hacer ante la PRODECON, para que la PRODECON en un momento dado sea testigo y coadyuve, ¿no? En un momento dado a, que no se violen mis derechos. Por eso es, Rafa, no sé si queda claro, si tengas otra duda. Sí, Silvia, el DF, cara de nerd o qué, Silvia, a ver, no te entiendo tu carita, a ver si nos puedes explicar. ¿Algo que duda o qué? Juan Manuel dice, excelentes temas. Gracias, Juan Manuel, yo creo que está interesante. El artículo que está en la pantalla. ¿La autoridad puede no aceptar llevar a cabo el acuerdo conclusivo? ¿Es correcta mi apreciación? Bueno, la autoridad, Mario, no puede jamás negarse a llevar a cabo el acuerdo conclusivo. Tiene que llevarlo a cabo. Lo que puede negarse es a que el acuerdo conclusivo termine en lo que tú estás solicitando. La autoridad tendrá que llevar a cabo el acuerdo conclusivo. ¿Sabes qué? Aquí hay un acuerdo conclusivo. ¿Qué pide el contribuyente? Pide esto. El contribuyente, la autoridad tiene que aceptar la figura del acuerdo conclusivo, el procedimiento del acuerdo conclusivo, pero la autoridad puede decir, sigo no estando de acuerdo en lo que dice el contribuyente y por lo tanto no acepto los argumentos del contribuyente y no acepto el acuerdo conclusivo que propone el contribuyente. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso. No sé si queda claro, Mario. A ver. Dice por ahí Celia, hablando de préstamos, si me presta mi papá, pero fue en efectivo, grave problema que tienes de entrada, Celia, puede ser soporte, puede ser soporte de estos movimientos o serán directamente, a ver, como que está medio raro. ¿Cuál es el plazo de respuesta cuando se presentó el acuerdo conclusivo? Ahí vamos para allá, Arturo, vámonos un poquito de paciencia y vamos a ver todos esos temas, ¿no? Entendido, entonces aquí aplica que el pedir no empobrece. Claro, Mario, definitivamente, nada más que también aplica otro que dice que en el pedir está el dar, ¿no? Hay que tener cuidado con ello porque depende de lo que pidas, pues es lo que te van a dar. Si tú pides algo que con buenos fundamentos de derecho, que es lo trascendental, ahorita vamos a también comentar ello, con buenos fundamentos de derecho, con buenos razonamientos jurídicos,
la autoridad no va a tener para dónde hacerse, no sé si me explico. Y entonces tendrá que aceptarlo, no le va a quedar de otra. Dice Mario que, Celia, ¿puedo hacer algo para soportar? Celia ya es un caso muy específico, pero contratos, ¿no? En un momento dado que tu señor padre tenga forma de dónde comprobar esos ingresos, no necesariamente todo tiene que ser a través de medios electrónicos, pero hay que tener cuidado con ello. Y hay que tener cuidado con el momento dado de no caer en temas que tenga que regirse por la ley federal para prevenir e identificar auxilia, y que de conformidad con el artículo 76 no sean mayores a 100,000 pesos, perdón, a 600,000 pesos, y que tengas que reportarlos en un momento dado, ¿no? Ah, no, pero no es tu socio, tu papá, ¿no? Nada más es, tu papá no es socio. Bien. Alma dice, entonces el acuerdo es una negociación, si el SAT no quiere no se puede hacer nada. Alma, si el SAT no quiere, definitivamente ya no se podrá hacer nada en este acuerdo conclusivo. En este procedimiento en específico se terminó sin la, ¿cómo se dice? Sin el acuerdo conclusivo, sin la, ay, se me fue la palabra, perdón, sin el acuerdo de la autoridad, pues. ¿Se concluye? Pues, sigue el procedimiento como tenga que ir, y los medios de defensa que en un momento dado puedas tener, ¿no? Lo vamos a platicar también un poquito más adelante. Dice Arturo, ¿cuál es el plazo de respuesta cuando se presacuerdo qué? Cuando se presacuerdo conclusivo. ¿Qué tiempo es nuestro? Vamos a verlo ahorita los plazos más adelante, a ver si queda un poquito más claro. Vámonos con los artículos con calma y nos establece los plazos y vamos a ver. De hecho es lo que sigue, ¿no? Vamos a ver. Vamos a tramitar entonces ese acuerdo conclusivo a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué hacemos con ese acuerdo conclusivo? Es un escrito como tal, ¿no? Es un formatito que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, voy a enseñarles uno ahorita compartiendo cama, entonces, por respeto al contribuyente, mejor no, porque estaría interesante que lo vieran, pero vamos no alcancé a quitar los nombres más bien no pensé compartirlo, pero es un escrito, pues, viene un formatito donde te dice la autoridad fiscal, llénate estos datos, ¿no? Tus datos generales, qué autoridad fiscal es la que está inmiscuida, cuál es el folio en un momento dado de la visita domiciliaria, del expediente, de la revisión de gabinete, etcétera, para efecto de poder notificarle a la autoridad e identificar inmediatamente qué procedimiento fiscalizador estamos llevando a cabo y obviamente cuáles son los hechos, ¿no?, que te están calificando. Yo ahí le pondría, por ejemplo, los hechos, lo que yo pongo es en la última acta parcial, ¿no?, en el folio tal, dice esto, ¿no? Ah, pues la autoridad verificó que tengo depósitos bancarios en la cuenta tal, Banamex, por 1,000,000 de pesos en julio, por 2 millones en agosto, por 3 en septiembre, tal, total del ejercicio 10 millones. Y en tal página, de tal folio, de tal acta, la autoridad fiscal está determinando que son ingresos omitidos. Como ves, aquí está la tabla donde dice, esos declarados por el contribuyente, vamos bien, declarados por la autoridad, diferencias, ¿no? Y las diferencias son los préstamos. Y entonces la autoridad está calificando, y ahí abajo de ese párrafo va a decir que por lo anteriormente revisado por la autoridad, esta autoridad llega a la conclusión de que el contribuyente no declaró los ingresos por supuestos préstamos, que no logra comprobar su calidad de préstamos, y que por lo tanto la autoridad fiscal determina que son ingresos omitidos, ¿no? Ahí está la calificación de hechos, en la última acta parcial, por ejemplo, o en el oficio de observaciones. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, que sean considerados ingresos. Obviamente si tengo YETU, pues también lo transcribo, y si tengo IVA también lo transcribo, y etcétera, etcétera. Oye, si me está diciendo que ciertas deducciones dice que no son deducibles porque no cumplí ciertos requisitos, lo cual no es cierto, no estoy de acuerdo, también lo pongo, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive puede ser tan amplio, ¿no?, como en un momento dado se den los hechos o omisiones, y aparte los razones. Viene un apartado abajito donde viene precisamente el tema de razonamientos jurídicos del por qué yo considero, que la autoridad está calificando de forma errónea los hechos de manera errónea. Y entonces vienen los argumentos de derecho. Y aquí el tema es trascendental en este sentido, el establecer unos buenos
argumentos. Si yo voy a la Prodecom, ¿no? Y a lo mejor voy a la Prodecom como 2 o 3 días antes de que en un momento dado, se vaya, se vaya a vencer el plazo para la autoridad para notificar el crédito fiscal, pues es chino que la Prodecom o cualquier abogado, contador, asesor que te pueda apoyar, pues armar los contribuyentes, ¿cómo se llama? Armar lo que son los argumentos o razonamientos de fondo, ¿no? Para que, para desvirtuar en un momento dado los hechos o omisiones. Está complicado en un momento dado llegarlos a hacer. Y entonces por eso a veces me he encontrado también con el tema de que es de que encuentro los razonamientos muy vagos, muy simples, ¿no? En un momento dado, efectos de poder demostrarle a la autoridad el por qué no deben de ser considerados los hechos o omisiones como la autoridad lo menciona. Entonces, para mí es trascendental, para mí es trascendental el tema de del razonamiento jurídico. Estaba ahorita a la par abriendo el archivo de Word que les quiero compartir, más o menos cómo viene una adopción de un acuerdo conclusivo. Vamos a empezar para que lo puedan notar. Lo que pasa es que en el momento en que estaba abriendo mi archivo, le estaba poniendo yo por ahí, le estaba poniendo para que no se viera los datos del contribuyente. Uy, escuchan, a ver si me escuchan o se trabó por aquí mi máquina, porque ahora ya no me deja. Probando a ver si me pueden confirmar que se escucha, por favor. ¿Todo bien? Ok. Va de nuevo. Ok. Fíjense, ahí está, creo que sí se ve, pero ahorita, ahorita me regreso nada más para ver si lo ven. Si lo están viendo. Ok. Fíjense, por ejemplo, el formato de la Procuraduría, ¿no? Son 3 hojitas el formato de la Procuraduría. Si ustedes ven acá abajo, no sé si se alcanza a ver esta parte. Este acuerdo conclusivo llenamos 30 hojas, ¿no? Que son prácticamente los argumentos. Vamos a analizarlo. Ahí está, dirigido a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Dirección General de Acuerdos Conclusivos, fulanito total, en representación de fulanito total, pues viene aquí a presentar un acuerdo conclusivo, ¿no? Y estos fueron de los primeros acuerdos conclusivos que puede tramitar, porque si se fijan, empezaron en 2014, no me acuerdo bien exactamente la fecha, pero ahorita vamos a ver, este es del 12 de agosto del 2014, fue de finales de 2014, ¿no? Donde se levantó el acta final. Aquí fue un contribuyente que pasaron de último momento, ¿no? Un caso prácticamente perdido y que se resolvió muy bien a través de la figura del acuerdo conclusivo. Fíjense, con 39C y demás del Código Fiscal, vengo a solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo respecto de los hechos o omisiones que más adelante menciono, identifico, ello de acuerdo al tenor de los siguientes antecedentes. Antecedentes, pues obviamente es la primera vez que solicité un acuerdo conclusivo para los efectos de la condonación de multas. Cuando me llevaron a cabo en un momento dado, notificaron la orden de visita domiciliaria. Estoy siendo sujeto y el pasado 13 de agosto del 2014 levantó el acta final, ¿no? El acta final de la visita domiciliaria. En esa acta final pues, me están determinando un montón de hechos o omisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay omisión de ingresos, ¿no? Aquí en esta disposición una diferencia de ingresos por 10 millones de pesos, ¿no? Yo le estoy diciendo precisamente, si se fijan aquí, hechos o omisiones. En el acta final mencionado el punto 4, a folios tal y tal, el personal actuante consiguiente. Ahí está. Vamos a ver la calificación de hechos, ¿no? Ahí hay. Y esto, como estoy transcribiendo el acta final, pues la autoridad dice, se conoció que la contribuyente obtuvo ingresos acumulables en cantidad de tantos millones por concepto de venta de leche, suministro de agua potable, tal, como a continuación se indica.
Los ingresos en cantidad de 67 millones se integran por los siguientes conceptos. Pum, 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 pum. Se conoció que la contribuyente declaró deducciones. Ok. Y se fijan, aquí está, hablando de los ingresos, la diferencia, ¿no? Que esto es importantísimo. Aquí está la diferencia de ingresos a calificación de hecho. 13 millones de ingresos acumulables. Las deducciones autorizadas, diferencia de 10, siguen generando más ingresos en 13 millones y menos deducciones, si se fijan, en 10. Me está incrementando la base en 23 millones de pesos, ¿no? Con esa calificación de hechos. No sé si queda claro más o menos. Déjenme regreso. Me regreso. Ok, creo que sí se están entendiendo. Ahorita voy con sus preguntas. Ahorita vamos para allá. 13 millones y 10 millones. Hay una diferencia en la base de 23 millones, ¿no? Vamos, por ejemplo, a vamos al impuesto empresarial tasa única. Hay también diferencia de ingresos por 6 millones de pesos. Hay diferencia en deducciones por 9 millones. Si me voy al IVA, ¿no? Pues obviamente traigo esos ingresos también como diferencia. Y aquí está lo importante. Una vez que yo ya le digo cuáles son los hechos con los que no estoy yo de acuerdo, vienen los argumentos de fondo. 6 a 30. Y entonces yo le tengo que empezar a decir por qué considero que la autoridad está mal, ¿no? ¿Por qué considero que los ingresos que ella está determinando no deben de ser ingresos acumulables? ¿Por qué considero, como se puede observar de dicho escrito presentado, mi representada procededor desvirtuar lo establecido? Aquí había presentado escrito para desvirtuar hechos omisiones y aún así me emitió el acta final. Y entonces, aun cuando la autoridad fiscal dijo en el acta final, sí recibí tu escrito, ya no me da tiempo de revisarlo, pero lo voy a revisar al momento de emitir mi crédito fiscal. No, ¿para qué me espero, no? ¿Quién sabe cómo lo vayas a emitir? Y quién sabe si me tomes en cuenta. Entonces, lo que hago es empezar a desvirtuar lo establecido por la autoridad. Empiezo a decir por qué no son ingresos acumulables. Y los préstamos que me habían hecho mis socios, ahí están, no. Los socios, le estoy diciendo por qué y de dónde vienen y las cuentas bancarias y todo el show. Lo que no debe de ser ingresos acumulables, ¿sabe? Obviamente en dicho escrito en el escrito para el director de emisiones dice que atento al principio de legalidad que nos rige, establecido en el artículo 31, fracción cuarta y de conformidad con el artículo primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo primero y quinto del Código Fiscal de la Federación, les ha aplicado a favor de mi representada el principio de legalidad tributaria y de aplicación estricta a la norma fiscal y considerar como ingresos acumulables conforme a las disposiciones políticas señaladas los que yo le estoy diciendo, ¿no? En un momento dado. Y empiezo a desvirtuar los ingresos, empiezo a desvirtuar las deducciones y empezamos a hacer razonamientos jurídicos, ¿no? Prácticamente. No voy a meter muy a fondo, pero a lo que voy es hacer cálculos. Hay que en un momento dado decirle por qué sí, por qué no, multiplicado, restado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento dado determinar por qué no estoy de acuerdo y por qué tengo yo la razón. Argumentos de fondo definitivamente serán trascendentales al momento de que la autoridad fiscal quiera emitir la aceptación o no al acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Pues porque si yo en un momento dado le estoy dando la razón jurídica de fondo y con pruebas sobre todo, porque puedo aportar pruebas, es algo trascendental en el acuerdo conclusivo que pueda aportar pruebas. Y puede aportar pruebas que en un momento dado no aporté en el procedimiento fiscalizador, ¿no? En la fase oficiosa. Y que pude haber perdido en un momento dado como un momento pero trascendental para presentar esas pruebas. A ver, vámonos para acá atrásito, aquí más. Déjenme regreso a donde empezaron. A ver, congeló la pantalla. ¿Cuál es el plazo de respuesta? Ahorita lo vamos a ver. A ver. Me parece, dice Monse por ahí. Me parece sumamente interesantes estos temas. Gracias, Monse. Sí, es muy interesante. Dice el maestro Leal. Gracias, maestro Leal. Muy interesante el tema. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Dice Rafa. ¿Todo esto lo debe hacer un abogado especialista en fiscal?
Rafa, sea abogado, sea contador, sea quien sea, pero sí tiene que saber de fiscal. Me ha tocado ver ya en créditos fiscales a defender que durante el procedimiento fiscalizador se hizo, se agotó el procedimiento de acuerdo conclusivo. Pero al agotarse el procedimiento de acuerdo conclusivo, no pasó nada. La autoridad fiscal no lo aceptó, ¿no? Lo rechazó y dice, seguimos en lo mismo. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque no hay un buen razonamiento de fondo. A través de esa figura de acuerdo conclusivo, como en el caso que les acabo de decir, que nos decía en un momento dado, modificado la base en 46 millones de pesos. Déjenme ver si tengo por aquí. Nos había modificado la base cuando menos impuesto a la renta en 46 millones de pesos, ¿no? Y entonces, pues resulta que al momento de llevar a cabo el acuerdo conclusivo, llegamos a, déjenme ver si por aquí tengo ese tema, una base, miren, les voy a decir ya, voy a volver a compartir el escritorio para que vean cómo. De esos 46 millones de pesos que me determinaban de la base, ¿sí se acuerdan? Tenemos una diferencia en 10 millones de ingresos, en 13 millones de ingresos y en 10 de deducciones. Días después, a ver, creo que sí lo ven, sí lo ven, ahí está, ¿no? Acabo de borrar ahorita los datos del contribuyente. Derivado de la solicitud de adopción de tal acuerdo conclusivo, ¿no? De tal fecha, me dice que la autoridad acepta parcialmente el acuerdo. Esto les voy a decir, de los tantos millones de pesos que había de diferencias, nada más 150 y tantos mil pesos de diferencia quedó. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense cómo ya acepto en sus términos. Una vez analizado el contenido de dicho oficio, me permito informarle que acepto por la autoridad, considerando lo siguiente. Fíjense ya cómo queda la utilidad fiscal. Me consideró mis ingresos, me consideró mis deducciones. Si se fijan, vamos a regresarnos al acuerdo conclusivo por acá. Vamos a regresarnos al acuerdo conclusivo por acá. Yo le propongo a la autoridad, fíjense, razones y argumentos por los cuales propongo que fundamento en la 9D, la PRODECON requiere a la autoridad revisora para que manifieste si acepta o no en los términos en que a continuación propongo este acuerdo conclusivo. Respecto del impuesto a la renta, por todo lo anteriormente expuesto, propongo que se adopte la siguiente determinación, tanto de ingresos como de deducción. O sea, la autoridad en el acta final ya dijo tanto, ¿no? No, ¿qué crees? No estoy de acuerdo, yo considero que debe ser tanto. Entonces yo le estoy proponiendo, la autoridad dice que tengo 67 millones de ingresos, determinado por la autoridad en acta final, determinada por contribuyente, después del director de emisiones. Yo le propongo que quedemos en 54 millones 656 de ingresos. Fíjense en cuánto adopta el acuerdo conclusivo de la autoridad. En vez de 54,600 que yo le propongo, me dice la autoridad, no, son 54,800. Ah, bueno, ya nada más son 250 mil pesos de diferencia. No hay bronca. Le dice la autoridad fiscal, le digo, a ver, la autoridad fiscal dice que nada más tengo 41 millones, 45 millones de deducciones. Yo le digo, no, tengo 51,690 y aparte tengo una deducción de inversiones. Tengo total de deducciones 57 millones. Entonces le digo a la autoridad que yo le propongo que lleguemos a 57 millones de deducciones. La autoridad fiscal en las mesas de trabajo me dice, ¿qué crees que no? No te puedo tomar la deducción de inversiones. ¿Por qué no? Porque en la declaración normal, por dictamen, el contribuyente no dedujo inversiones en la torre. A la hora que revisamos ese caso, pues sí, efectivamente no dedujo inversiones. Me estás incrementando los ingresos. Perdón, me estás incrementando las deducciones. Y en tu complementaria, por corrección fiscal, pues dice el 32 de julio que nada más disminuyas las deducciones, no las aumentes. Y entonces tengo 51 millones y si yo te acepto, aumentaríamos a 57. Pierdes estas deducciones. Al momento en que analizo, le digo, no te preocupes,
fue un ganado que compraron en este año y que conforme al impuesto de la renta puedo optar por deducirlo ahorita o en el ejercicio siguiente. Entonces, ¿qué crees? Lo borramos si quieres y opto por deducirlo en el ejercicio siguiente. No pierdo la deducción. Afortunadamente fue un activo de este tipo, pero si no lo hubiera hecho así, pierdo la deducción. Entonces le digo, está bien, te acepto los 51 millones. Fíjense lo que llega a la autoridad. 3,200. Traigo pérdida, 3,200. ¿Cuál es el resultado fiscal? Cero. Y entonces le digo también, y en YETU, aplícame los créditos, ¿eh? Y no tengo crédito fiscal. Como también me aceptó los ingresos para efectos de YETU y las deducciones que tenían injerencia, pues ya, si se fijan, YETU a cargo, cero. Y el IVA, a favor, no a cargo, como decías, por esos ingresos. Y por lo anteriormente, pues, ¿qué es? Los términos que propone esa autoridad. Pero ya no queda en, fíjense, 67 millones de ingresos y determinado por la autoridad 45 de deducción. ¿Cuánto iba a quedar la base de impuesto de la renta si dejábamos esa acta final como tal? En 22 millones de pesos, ¿no? Iba a quedar la base gravable para efectos nada más de renta, ya sin irme a lo demás, en 22 millones de pesos y quedó en 3. Y que de los 3 tenía pérdida fiscal. Entonces, por eso es en un momento dado importante el tema de bien de fondo, ¿no? Para que la autoridad lo acepte. Dice, a ver, ¿quién anda por aquí? Jesús Casteleiro, mi estimado Jesús, gusto en saludarte por aquí, amigo. Gracias. Silvia dice, para los préstamos debo de tener contrato. Muy recomendable, Silvia. Yo lo recomiendo totalmente si no quieres tener problemas posteriores. Dice Celia, pues sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Mario, yo me despegué un poco de la pantalla, no sé si ya tocaste lo siguiente. El acuerdo conclusivo es un escrito en base al 18 del Código Fiscal de la Federación, o ya me perdí. Claro, donde hay aumentos, Mario. Ahorita lo repetimos todo para ti si quieres, no te preocupes, no, hombre. Ya explicamos lo del escrito, Mario, es un escrito. Tenemos que incluir, entre otros requisitos, del 18 del Código definitivamente, ¿no? Dice Araceli, los préstamos que realizan las empresas a los trabajadores, los préstamos que realizan las empresas a los trabajadores, basta con el recibo de nómina. Yo siempre los amparo aparte, en la medida de lo posible, con un contratito, Araceli, aparte, ¿no? Depende de qué quieras probar, depende de los alcances y muchas cosas, pero más vale un contratito también. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya llevo casi una hora, ¿verdad? Y nomás no hemos visto ni la tercera parte del acuerdo conclusivo, pero lo podemos seguir viendo en la siguiente sesión. Ustedes me dicen, Santi, le seguimos. ¿Qué hacemos? A ver. 69. Adelante. ¿Qué? Gracias, Santi. ¿Tienes noticia de Tabo o algo, Santi? Ok. Ok. Sí, yo ahorita puedo un ratito más. Nomás si tienes noticia de Tabo o algo. Bien. Vamos a ver artículo 69 de qué es lo que estábamos terminando de ver, ¿no? Fíjense, en el escrito inicial ya señalamos los hechos u omisiones y obviamente la calificación de hechos y podrá adjuntar la documentación que considere necesaria. Esto es trascendental, el adjuntar la documentación que considere necesaria. Ahorita traigo vigente un acuerdo conclusivo en la ciudad de Toluca, donde dentro de todo lo que aportamos a la autoridad fiscal, le aportamos, no sé, ya no me acuerdo, 30,000, 40,000 copias, no me acuerdo cuántos fueron. Es trascendental el aportar documentación que pruebe nuestros argumentos de fondo. ¿Qué pasa si no la aportamos? Perdemos un momento procesal oportuno tan trascendental que eso pudiera llevarnos al traste en la defensa fiscal. ¿Qué pasa con la defensa fiscal respecto de créditos fiscales? Me han llegado a veces créditos fiscales donde dicen, oye, la autoridad dijo que no, imagínense el mismo caso, ¿no? Que estos depósitos eran ingresos y que estas no eran deducciones y que bla, 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 y que me determinó ese crédito fiscal. Y aquí traigo el crédito fiscal.
¿Y qué crees? Ya se te pasó el plazo para presentar el recurso de revocación. Una vez determinado el crédito fiscal, tenemos 30 días para presentar el recurso. ¿Vamos de acuerdo? Y tenemos un monto o 15 días para un juicio sumario o 45 días para un juicio ordinario ante el Tribunal Fiscal de la Federación. El problema es que hay una tesis por ahí que respecto de los juicios ante el Tribunal Fiscal de la Federación ya no podemos presentar pruebas que debimos de haber presentado o en el recurso o en el juicio contencioso. Si no presenté las pruebas ahí, ya en juicio ya no puedo probar. Oye, entonces te venía a probar que esos 10 millones no eran depósitos. Lástima, Margarito, ya no puedes aportar pruebas. ¿Por qué? Dice esa tesis, el razonamiento. Pues porque precisamente tuviste toda la parte oficiosa, ¿no?, del desarrollo de la visita domiciliaria para aportarlas. ¿No lo hiciste? Perdiste tu oportunidad. Tuviste en un momento dado, aunque no lo dice la resolución como tal, pero aquí lo tenemos enfrente, tuviste de acuerdo conclusivo presentar todas esas copias. ¿No lo hiciste? Lástima, Margarita. Tuviste en un momento dado el recurso de revocación dentro de la fase administrativa todavía para poder presentar el recurso de revocación y las pruebas respectivas. ¿No lo hiciste? Te fueron los plazos y entonces ya no puedes venir aquí ahorita al Tribunal Fiscal a ofrecer pruebas que, de acuerdo a mi perfil como tribunal, yo no soy el experto en determinar o no las pruebas que tienen que ver en materia de contabilidad y de determinación de contribuciones, porque eso le corresponde a la autoridad y te corresponde presentarlo allá. ¿Qué si puedes venir a alegar aquí? Que allá lo presentaste, que está el contrato, que está el cálculo, que está el argumento de fondo, que está la prueba, y que la autoridad no te lo valoró. ¿Y qué crees? Tienes razón. La autoridad no te lo valoró y va para atrás. Pero yo no puedo ya empeorar la prueba y a decir si sí es cierto que eran depósitos o no es cierto. ¿Sí me explico? Ya no puedes aportar pruebas en el procedimiento aquí ante el Tribunal Fiscal, en el juicio contencioso administrativo. Todo lo que tiene que ver con la determinación de contribuciones, adiós tus pruebas. Y entonces pendemos de un hilito para poder defender ese caso. ¿Por qué? Porque vamos a depender ahora de cuestiones formales, pudieran en un momento dado convertirse en cuestiones de fondo, pero las formales, para poder defender ese caso y acabarlo, porque si no, el crédito fiscal prácticamente está firme, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema con ello. Hay que tener mucho cuidado con estos plazos para aportar pruebas. No debemos de pasar por ningún motivo dejar de aportar pruebas en el procedimiento fiscalizador. Para eso tenemos nuestros 20 días para aportar pruebas y desvirtuar hecho su función. Si ahí lo hacemos, ahí tenemos que hacerlo con todo. Si no podemos, acuerdo conclusivo. Si no podemos, recurso a revocación. Pero así va a ser prácticamente en materia de la prueba documental nuestra última oportunidad para aportarlo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con ello, ¿no? Recibida la solicitud, ya de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y lo vamos a ver más adelante, dentro de los, ¿cómo se le llama? Criterios sustantivos de la PRODECON. En cuanto yo presento mi acuerdo conclusivo, estoy ahorita en la oficina diciéndole que voy a presentar el acuerdo conclusivo, la autoridad fiscal, perdón, la PRODECON me lo tiene que recibir en forma inmediata. Hay un principio de celeridad e inmediatez que rige este procedimiento de acuerdo conclusivo. La PRODECON me lo debe de aceptar inmediatamente y notificarle a la autoridad fiscal dentro de las 2 horas siguientes a que yo lo presento, que estoy presentando un acuerdo conclusivo contra tal procedimiento fiscalizador, tal expediente, etc. ¿Por qué? Porque en un momento dado la autoridad fiscal va a suspender los plazos, ¿no? Ahorita vamos a platicar también de ello. Es importante que la autoridad lo sepa rápido. Pero fíjense, ya lo recibe. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente va a requerir a la autoridad revisora para que en un plazo de 20 días, contado a partir del requerimiento, manifieste si acepta o no, en los términos en que se plantea, el acuerdo conclusivo, los fundamentos y motivos por los cuales no se acepta, o bien exprese los términos en que procedería la adopción de dicho acuerdo. Y entonces aquí el tema también está interesante, porque la autoridad fiscal debe de contestar inmediatamente y decir, pero no inmediatamente, entre los 20 días siguientes, si acepto, como tú lo pides, o no lo acepto.
¿qué crees? No, no lo acepto, contribuyente X, lo acepto yo, tú me pides esto y yo digo que no, y yo te lo acepto en estos términos, ¿no? Y entonces, aquí lo interesante es no se acepta. Ahorita les voy a enseñar una vez, se me alcanza el tiempo, en que dice, no te lo acepto porque no tengo, ¿cómo se llama? No tengo, como documentación suficiente, ¿no? No te lo acepto porque no cuenta con elementos suficientes. No es motivo para que me digas que no me lo aceptas. ¿Cuáles son esos, elementos no suficientes, ¿no? Pues, ¿qué elementos requieres o lo que sea? Y para eso citamos, lo vamos a ver en la próxima sesión, precisamente, a mesas de trabajo, ¿no? Dice Arturo Olvera Márquez, de lo que se desprende, a ver, como que me brinqué. Interesante, gracias Karen. Dice, de lo que se desprende una resolución provisional y definitiva del artículo 53b de las resoluciones electrónicas y el aviso de preliquidación. A ver, en el 53b, Arturo lo que nos establece es precisamente que la autoridad va a emitir una resolución provisional que contenga una preliquidación, como bien lo dices, ¿no? Una resolución provisional que contenga una liquidación, una preliquidación de contribución. Y me da cierto tiempo para yo en un momento dado desvirtuar. Y entonces aquí está el tema, desvirtúo y abro un acuerdo conclusivo. ¿Para qué? Para que esa resolución provisional, como lo dice el 53b del código, si no la aclaro, si no aporto pruebas suficientes, se va a convertir en una resolución definitiva y en un crédito fiscal, ¿no? Entonces, como el acuerdo conclusivo lo tengo que presentar antes de que me notifiquen el crédito fiscal, tengo que estar muy hábil para presentar a la vez el acuerdo conclusivo antes de que la autoridad me diga que esa resolución provisional se convierte en definitiva y en crédito fiscal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado nada más. Y seguir aportando. Dice Celia, la condonación de multas, ¿cuándo aplica? Conforme al acuerdo conclusivo, Celia, en el momento en que nos ponemos de acuerdo la autoridad y yo, aceptamos el acuerdo conclusivo, se determina si hay o no hay en un momento dado omisión de contribuciones y cómo las vamos a pagar, pero en ese momento se acuerda la condonación de multas, ¿no? En ese momento se acuerda la condonación de multas. Oye, y derivado de esto hay tantas multas condonadas al 100%, ¿no? En la emisión del acto conclusivo que emite la autoridad. Bien. Claro, Arturo, claro que sí, que otro medio es el recurso de revocación. Aquí el tema, Arturo, es que estamos hablando precisamente no es de defensa fiscal. El recurso ya es un medio de defensa en materia fiscal. Aquí todavía estamos hablando de algo antes de llegar a las instancias de defensa fiscal, ¿no? como lo es la instancia administrativa mediante el recurso de revocación, o la instancia contenciosa administrativa mediante el juicio contencioso administrativo. Entonces, claro que es otro medio de defensa, pero ya estamos hablando de medios de defensa fiscal. Y aquí todavía estamos dentro de la etapa oficiosa. Si te fijas, es una etapa antes de determinar el crédito fiscal en un momento dado. Bien. Fíjense ese artículo 69. ¿Qué es lo que establece? Dice, a ver, una vez que acuse de recibo de la respuesta de la autoridad fiscal, la PRODECON va a contar con un plazo de 20 días para concluir el procedimiento a que se refiere este capítulo, lo que se notificará a las partes. De concluirse el procedimiento con la suscripción del acuerdo, este deberá firmarse tanto por el contribuyente, la autoridad revisora, así como por la Procuraduría, ¿no? Oye, ya recibió la Procuraduría, dice, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Bueno, pues hay que firmar el acuerdo conclusivo, ¿no? Pero fíjense lo interesante este último párrafo, segundo párrafo del 69. Para mejor proveer a la adopción del acuerdo conclusivo, la PRODECON, vamos a hablar de la PRODECON, podrá convocar a mesas de trabajo, promoviendo en todo momento la emisión consensuada del acuerdo entre la autoridad y contribuyente. Y entonces aquí, lo interesante de esto es las mesas de trabajo. ¿Qué va a pasar con las mesas de trabajo? Pues que en algunas ocasiones resulta que yo le puedo
decir a la autoridad fiscal en mi escrito pues muchas cosas bonitas y creo que tengo la razón y creo según yo que está bien explicado, ¿no? Pero resulta que la autoridad no, a lo mejor no me entendió, a lo mejor la autoridad no entiende lo que yo le puse y lo que quiero probar, etcétera, etcétera, o ella considera que no es suficiente con las pruebas porque son 10,000 pruebas y es un rompecabezas que la autoridad fiscal no haya ni por dónde, ¿no? Estoy buscando un archivo, espérenme tantito. No haya ni por dónde armarlo la autoridad fiscal. Entonces, lo que vamos a hacer es definitivamente adoptar una mesa de trabajo. Yo le voy a solicitar a la autoridad fiscal que por favor llevemos a cabo una mesa de trabajo. ¿Para qué? Porque en la mesa de trabajo nos vamos a sentar junto con la autoridad para efectos de decirle precisamente qué pretendo yo con todos mis argumentos, con mis pruebas. Oye, mira, en el argumento tal te dije que para efectos de impuesto a la renta los ingresos no son ingresos por esto, por esto y por esto, ¿no? Oye, y para efecto del IVA te dije que no son ingresos también por esto, por esto y por esto. Y para efectos del YETU, bla, bla, bla. Y te aporté tales pruebas, pero mira, pues son tantas que ni le vas a entender. Pero fíjate, esta prueba la quiero correlacionar con esto. Y esta prueba la quiero relacionar, por eso no deben ser ingresos. Y entonces en esa mesa de trabajo, lo que yo voy a hacer con la autoridad fiscal es precisamente todavía convencerla, ¿no? Mucho más con mis argumentos, reforzar mis argumentos, mis pruebas, de que entienda lo que yo quiero. Fíjense, por ejemplo, les voy a dar por aquí, les voy a compartir un escrito en el cual les voy a decir que quiero que generemos una mesa de trabajo. Estaba buscando la contestación de la autoridad, pero no la encontré ahorita. Vamos, déjame ver. Ya ven el escrito, ¿ah? Sí, sí. Bueno. Ok, fíjense. Aquí se lo están mandando obviamente a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y le estoy diciendo, mira, lo que dijo la autoridad lo acepto parcialmente, que sí ya me tomó en cuenta algunas cosas, pero otras no. No acepto los puntos en que la autoridad persiste en su señalamiento de que mi representante no logra desvirtuar los hechos o omisiones. Y por medio del presente, obviamente, vengo a solicitar de la manera más atenta y respetuosa que esta Procuraduría, con fundamento en los artículos tales de la Constitución, tales de la Ley Federal de Derechos Contribuyentes, tales del Código Fiscal de la Federación, tales de los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la PRODECON, y con tal criterio sustantivo emitido por la PRODECON, que le pido que convoque a la celebración de una mesa con la autoridad revisora. ¿Para qué quiero que convoque? Con el objeto de presentar pruebas y argumentos deliberativos tendientes a probar plenamente y ante esta autoridad, ante esta Procuraduría, que la autoridad no ha valorado de todas las pruebas presentadas por mi representada, tanto en el procedimiento fiscalizador como en el presente trámite de adopción de un activo, pruebas que se desarrollan y analizan en el apartado respectivo, bla, bla, ¿no? Por todo lo anterior se pormenorizan a continuación los apartados respectivos de los puntos a continuación se desarrolla. Es que fíjense, por ejemplo, ahí está. Le estoy diciendo, ya no voy a buscar el escrito porque aquí lo tengo inserto, si ustedes se fijan. Es lo que contestó la autoridad y me está diciendo lo que se acepta y no acepta, ¿no? Pero fíjense, de todo lo que se acepta y no acepta, está rechazando todavía la cantidad de 44,600,000 pesos por concepto de depósitos, ¿no? Y aquí me dice la autoridad fiscal me está diciendo, fíjense, algo importante. En apego a lo dispuesto por el 69G del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad determina que no cuenta con los elementos suficientes y fehacientes para poder tener la certeza de la veracidad de sus saldos a favor, mismos que fueron compensados, ¿no? En el ejercicio sujeto a revisión como medio de pago de las pensiones a favor. Concluyendo, fíjense lo interesante y desgraciadamente la tontería que dice esta autoridad, ahorita vamos a ver. Dice, concluyendo que las observaciones que se le dieron a conocer en la última acta parcial de fecha 8 de septiembre se desvirtúan de manera parcial,
como se indica a continuación, y me dice crédito pendiente. Por lo anterior, la contribuyente tiene pendiente de cubrir las siguientes diferencias. Fíjense nada más el crédito fiscal que le está determinando. 73 millones de pesos de crédito fiscal, ¿no? Yo le digo, como se observa, la autoridad señala que no cuenta con elementos suficientes y fehacientes para tener certeza de la veracidad de los saldos a favor, así como de los ingresos, bla, 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 ¿no? Concluyendo que mi representada solo desvirtuó parcialmente. Y dice, por lo que señala la determinación de un crédito fiscal desorbitante y a todas luces ilegal en cantidad total de 73 millones. Están locos, ¿no? Yo le estoy diciendo que sí. Fíjense, por ejemplo, los 44 millones 600 que yo le estoy diciendo a la autoridad fiscal que no debe de determinarlos. Fíjense el motivo por el cual persiste. Después del acuerdo conclusivo, por el cual persiste, dice, el importe observado correspondiente a las operaciones para futuros aumentos de capital. Sin embargo, esa autoridad no cuenta con elementos suficientes y fehacientes para poder desvirtuar dicha observación. Entonces, como no tiene elementos fehacientes para desvirtuar, le digo, considerando por mi parte que en el escrito para desvirtuar sus emisiones, en la parte oficiosa del procedimiento fiscalizador presentado ante el poder correspondiente en tiempo y forma legales establecidos para ella, mi representada presentó documentación concisa y suficiente para que la autoridad valorara todos y cada uno de los depósitos que mi representada había recibido por parte de sus socios. Por lo que la autoridad de manera clara y fehaciente está faltando a su obligación constitucional establecida en el 16 de nuestra Carta Magna, fundar y motivar, así como artículo 69 segundo párrafo, que es el que acabamos de ver, al no fundar y motivar debidamente porque considera que no cuenta con elementos suficientes y suficientes, ¿no? Y entonces le sigo argumentando, bla, 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 y obviamente en las mesas de trabajo voy a aportar, ¿cómo se llama? No deducibilidad de pagos por sueldos y salarios, muchas cosas, ¿no? En mesa de trabajo, yo le estoy diciendo a la autoridad qué voy a hacer en las mesas de trabajo y por qué la estoy solicitando y qué voy a aprobar y qué vamos en un momento dado qué prueba vamos a desahogar. Ahí nos vamos a conectar a internet, le digo, y le voy a decir que todas mis comprensiones están debidamente aceptadas por la autoridad fiscal. Como esto es finanzas, la autoridad fiscal, está diciendo, ¿qué crees? No te puedo tomar en cuenta tus compensaciones, porque a mí no me consta que el SAT te las haya autorizado. Nada más es lo único que dice. Y como no me consta, pues todas tus compensaciones son rechazadas, ¿no? Y al ser rechazadas, pues es un montón de crédito fiscal de diferencias que aparentemente mis retenciones no están pagadas porque las retenciones las habían pagado. Y entonces fíjense cómo en el escrito, por ejemplo, para solicitar la adopción de las mesas de trabajo, le estoy diciendo por qué es necesario llevar a cabo esas mesas de trabajo, ¿no? Bien, en caso de que la autoridad revisora no atienda el requerimiento, bueno, le van a poner una multa en un momento dado, ¿no? Vamos a terminar el código nada más de ver lo que son los lineamientos sustantivos, ¿no? Dice, una vez que acuse de recibo de la respuesta de la autoridad fiscal, contará con un plazo de 20 días para concluir el procedimiento que se refiere a este capítulo, perdón. Lo que se notificará a las partes. De concluirse el procedimiento con la suscripción del acuerdo, deberá firmarse por el contribuyente, la autoridad revisora. Ya vimos, ¿no? Lo de la mesa de trabajo. Vamos al 69F. Interesantísimo. El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos a que se refieren los artículos 46A, primer párrafo, 50, primer párrafo de este código, a partir de que el contribuyente presente a la Procuraduría Fiscal la solicitud del acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento previsto en este artículo. Por el simple hecho de presentar el acuerdo conclusivo, suspendo los plazos a que se refiere 46A, es decir, el plazo para que la autoridad fiscal levante el acta final, y el 50, primer párrafo, es decir, el plazo de 6 meses para que la autoridad determine el crédito fiscal una vez que levantó el acta final o el oficio de observación, ¿no? Y entonces se suspenden los plazos, lo cual es, pues, una facilidad para todos, tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal. Beneficio para el contribuyente, pues que durante este plazo que está suspendido puede presentar pruebas. Beneficio para la autoridad, se relaja porque todo el tiempo que dure el acuerdo conclusivo están suspendidos los plazos para que se levanten actas y se determinen créditos fiscales en un momento dado. Entonces, es también benéfico para ambas partes, ¿no? Hay que tener en mente eso. Y aquí el 69G, que es lo que preguntaban hace ratito, el contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho por única ocasión a la condonación
del 100% de las multas, por única ocasión. En la segunda y posteriores suscripciones se aplicará la condonación de sanciones en los términos del 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que establece que pague el 20% de multas en vez del 55 al 75 que establece el 76 del Código. Pagaré conforme al 17 primer párrafo de frente el 20% de multas. Si me autocorrijo antes de levantar el acta final. Si me autocorrijo después de levantar el acta final y antes de que termine el crédito fiscal, tendré que pagar únicamente el 30%, ¿no? Desde el 55 al 70. No sé si con eso queda claro, Celia, la pregunta que habías hecho hace un ratito. Bien. Obviamente la condonación de estas multas en ningún momento van a dar derecho a devolución o compensación, ¿no? Ya las había pagado, bla, 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 me las condonaron, ya, ahí quedó, ¿no? Y esto es interesantísimo también. 69H. En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad, no procederá medio de defensa alguno. Cuando los hechos o omisiones en materia del acuerdo sirvan de fundamento a las resoluciones de la autoridad, los mismos serán incontrovertibles. El acuerdo conclusivo como tal no admite medio de defensa. Yo no puedo ir al juicio y decir, en el acuerdo conclusivo la autoridad me dijo que no. Y como me dijo que no, es ilegal y lo vengo a impugnar, ¿no? No se impugna el acuerdo conclusivo. Impugnaré en un momento dado la consecuencia de todo el proceso fiscalizador, que será la determinación del crédito fiscal, ¿no? Eso es lo que voy a impugnar, el crédito fiscal. Y también la autoridad fiscal, oye, si le entro, estoy de acuerdo contigo, contribuyente, y no son ingresos. Y te firmo el acuerdo conclusivo, ¿no? Y a los 2 meses se da cuenta, pues, que la regó. O llega otro administrador y dice, no, este estuvo medio bruto al haber aceptado ese acuerdo conclusivo, y ahora voy yo a presentar un juicio de lesividad, ¿no? Que establece el artículo 36, primer párrafo del código. Voy a presentar un juicio de lesividad. ¿Para qué? Para en un momento dado anular la resolución particular a ese contribuyente. ¿Qué crees? No procede, autoridad. Una vez que lo firmamos, el acuerdo conclusivo es impugnable, es incontrovertible, tanto para mí, contribuyente, como para ti, autoridad fiscal. Oye, pero yo, contribuyente, si no va de acuerdo a mis pretensiones, repito, tendremos en un momento dado los medios de defensa que establece Código Fiscal de la Federación de la determinación del crédito fiscal, no contra el acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo ahí ya en un momento dado cerró, ¿no? Bien. Dice David Romero, interesante el caso que está tocando, y no como ejemplo, sino que es real. Así es, David, son casos reales, pues, que se llevan en la práctica y que, pero son herramientas tremendas, ¿no? El caso ese, por ejemplo, que les comentaba de una base, 23 millones, bajarla a 3, vale la pena. Ya había cerrado la auditoría. Y un contribuyente prácticamente muerto, sin contabilidad, que eso es lo más trascendental, sin contabilidad. Al abrir el acuerdo conclusivo, ¿qué me dio chance? De armar contabilidad. Entonces, fíjense nada más la trascendencia de eso. Y presentar pruebas, ¿no? Y el otro caso que estamos ahorita determinando, que le quieren determinar 78 millones, ese prácticamente también yo creo que no va a pasar de 2 millones de pesos de crédito fiscal. Vamos a tratar de bajar esos 78 a los 2, y en un momento dado, pero es un buen momento para hacerlo, no llegar. Yo lo que quiero evitar al contribuyente precisamente es cargar con una losa tremenda en un momento dado al tener encima un crédito fiscal. Podemos evitarlo si agotamos estas instancias con las herramientas necesarias. Dice Rafael, no obstante que no es impugnable, esta limitante debe entenderse solo los medios de defensa ordinarios, pero como todo acto de autoridad debe estar sujeto a control constitucional. Definitivamente, Rafa, porque definitivamente, como lo establece 69D de código, debe de estar debidamente fundado y motivado. Entonces, podrá no haber en un momento dado aplicación de medios de defensa ordinarios, como bien lo dices, pero claro que contra esa resolución en un momento dado que no esté debidamente fundada y motivada, podrá proceder un juicio de amparo indirecto, ¿no? Por violación al principio de debida función y motivación, y estar acotando a la autoridad a que dentro de ese procedimiento de acuerdo conclusivo responda, ¿no? Y funde y motiva el por qué considera que sí o que no, debidamente funde y motivado. Entonces, claro que este procedimiento de acuerdo conclusivo
a la vez de utilizar otras herramientas, como lo dice Rafa en un momento dado, el control constitucional, pues es una herramienta trascendental para contribuir que pueda hacer que aquí se quede el asunto, ¿no? Que aquí lo arregles en un momento dado. Bien, buena aportación, Rafa, muchas gracias. Aldo de Chiapas, ¿aplica los acuerdos en el caso de defraudación fiscal? A ver, Aldo, no te entiendo, pero si hay defraudación fiscal es un procedimiento penal que lleva ya otras etapas procesales respectivas, y este acuerdo conclusivo es únicamente dentro del procedimiento fiscalizador. Entonces sí es distinto, ¿no? Dice David Romero, y el problema es explicárselo a los accionistas o empresarios, pero no le veo problema. Te refieras, pero pues sí, a veces es complicado que ellos lo entiendan, pero si lo explicamos tranquilamente y claramente no le veo mayor problema. Dice Jesús Castro, y contra el incumplimiento por parte de la autoridad del acuerdo, tal como se acordó con él, y la autoridad le pide diferente. Claro, 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 claro. Si ya está el acuerdo, lo tiene que cumplir la autoridad, Jesús. Oye, ya en el acuerdo conclusivo la autoridad dijo que quedábamos en 2 millones. Y resulta que no, que emite un crédito fiscal donde dice que ahora son 5, ¿no? Aguas, eso sí, no lo puede hacer la autoridad. Buena apreciación, Jesús. Dice David Romero, por el pago de diferencias de impuestos. David. Ok, ok, David, bien. Pues bien, no sé si tengan alguna duda, comentario, lo vamos a dejar hasta aquí esta parte. Para ver, llevo 18 láminas de 41, que es el material, y los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la PRODECON en cuanto a lo que se refiere a los acuerdos conclusivos, pues también es un poquito abundar en lo que ya platicamos, ¿no? Un poquito más a detalle, pero también son importantes analizarlas. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar para la próxima sesión, próximo miércoles, en horario normal de las 11. Ahorita fue un horario extraordinario a las 12 y de que Santi no tenía sesión a la 1, pero creo que fue una sesión muy productiva, ¿no? Dice Alma, muchas gracias. Gracias Alma. Celia, muchas gracias. Bien. Sí, ya no hubo nada, ¿verdad, Santi? Contabo, no es necesario que le sigan en un momento dado. Ok, bien. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces dejo los micrófonos, les agradezco la atención y nos seguimos comentando la próxima semana. Muchas gracias.